Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a la primera predicación bíblica aquí en Agua Viva. En este domingo, 19 de abril, listos para recibir la palabra del Señor. Soy el doctor Julio Vega, pastor de la iglesia, y les doy la bienvenida a todas y todos ustedes. Y leemos lo que dice la palabra de Dios, pero quiero que lo leamos en verdad como una declaración de guerra, como una declaración de dignidad, como una declaración de esperanza, porque dice la Escritura así. Leemos: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Repetimos eso. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. En otras palabras, Dios nunca va a encontrar límites. Él dijo que para Él nada hay imposible. Y Dios, por tanto, no mira tu circunstancia, mira tu disposición, mira tu anhelo. Porque eso sí, lo que no se vale es decir que anhelas algo y no tener la pasión, no tener el amor por eso que dices anhelar. Nadie que no esté dispuesto a pagar el precio de la felicidad merece vivirla. Nadie que no esté dispuesto a pagar el precio de un sueño merece alcanzarlo. Es lo único que puede hacer que el Señor no nos respalde, porque Él mira el corazón y Él sabe que de dientes para afuera decimos algo, pero no tenemos ese compromiso. Yo quiero felicitar a una gran mujer a quien admiro mucho. Tuve el privilegio de verla crecer. Venga, señorita Leti, quiero que la miren. ¿Cómo usted? Fíjense nada más, uno por atención, caballerosidad, dice señorita Leti. Y Leti, ay pastor, con 8 hijos y 15 nietos, como que no creí. Bueno, ella cumple hoy, ¿cuántos años? 26. 26 años, espérenme. 20, esa es la cosa, que ya no ven a uno golpeado, Leti. Por eso yo me pongo camisitas así, consíguete algo así parecido. Déjenme contarles algo. Leti cumple hoy de estar limpia, de haber triunfado en Cristo sobre situaciones de su vida que eran dolorosas, vergonzosas. Ella cumple 26 años de libertad. Leti fue encontrada siendo esclava, como dice la Biblia, igual que yo, igual que muchos aquí. Pero ella es liberta en el Señor. El Señor la hizo libre y llegó a esta iglesia viendo la mano y la misericordia de Dios. Aquí terminó sus estudios y eso para mí siempre será un orgullo, porque la vi crecer. Ella, pues de no saber leer, fue aprendiendo y hoy es un orgullo de Agua Viva. Y un aplauso en el Señor para Leti. Muchas felicidades, Leti. Gracias, pastor. Consíguete una camisa como la mía. Su chambelán, el señor Marlon, la recibe. Gracias a Dios. Pues vamos a orar. Padre, así bendícenos. Tu palabra dice que aún si hubiéramos sido encontrados esclavos, en ti somos libres, libertos en Cristo. En el nombre de Jesús, así bendícenos, Señor. Amén. Amén. Tomen su lugar, gracias a Dios. Y vamos entonces a la palabra del Señor. Bueno, la serie de mensajes que estamos predicando se llama
cómo Dios quiere verme. O sea, estamos estudiando bíblicamente el perfil que estamos llamados a cumplir. Pero no me interesa escuchar del perfil que a veces nos imponen los religiosos. Los religiosos llegan a tratar de imponernos un perfil. Tú deberías vestirte de esta manera, Si quieres ser una niña formalita, ve al pastor, ve sus camisas. Dime si no hay seriedad en ese hombre. Bueno, tanto que había una persona que cuando mi hija Jessie era pequeñita, yo no lo sabía, pero después lo supe, llegaba y le decía: Jessie, tú como hija de pastor deberías, y le decía el perfil, imponiendo a una niña un perfil. Ese perfil a veces es en el fondo juicio. Deberías ser más formal, te están juzgando. Deberías tú ser más recatada, te están juzgando. Tú tienes que aprender a preguntarte, más que lo que la gente quiere, porque nunca les vas a dar gusto, ¿qué quiere Dios? Y en mi opinión, leyendo la palabra de Dios, lo vimos el domingo pasado, si no vinieron se la perdieron, lo primero que Dios quiere, y eso lo aprendimos el domingo pasado, es que seamos honorables y de gran estima. Lean el texto que leímos el domingo pasado. ¿Qué dijo el Señor? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Y saben qué leímos el domingo pasado? ¿Saben qué aprendimos? Por ejemplo, que a Job, hasta los muchachos se burlaban de él. ¿Qué más aprendimos? Que a Jeremías le hacían burla de situaciones, pero aprendimos sobre todo que a Zorobabel, que fue el instrumento que Dios escogió para edificar su casa, la gente que lo conoció se burlaba y decía que eso eran pequeñeces. No se preocupen mucho. Piensen que a los mismos Beatles, cuando llegaron a grabar a Decca Records, un ingeniero de grabación los oyó. Ya ven sus canciones así como, la verdad, digamos muy espirituales, ¿no? Help, I need somebody, ¿no? Y cosas así que ellos cantaban, I wanna hold your hand, I want to hold your hand. Bueno, ya. Tenían canciones así muy inspiradoras. Pero como sea, pues era su vida, ¿no? She loves you, yeah, yeah, yeah. La canto así deformada para que no nos quiten los derechos de transmisión, ¿no? O sea, si no, sí se las cantaba bien, así bonito, que dijera, no, ¿Paul? No, Julio. No. Bueno, pero ellos que trascendieron, les guste o no su música, nadie podría decir que no trascendieron al mundo y por generaciones. Los de Decca Records, un pelao ahí, ¿saben qué les dijo? No, como que no les veo a ustedes futuro. Y los dejó ir. Bueno, a Michael Jordan, todos sabemos eso. En su primera audición con la preparatoria de Charlotte, cuando quiso entrar al equipo de básquetbol, le dijeron, no, como que pues no tienes talento. Y llegó a ser uno de los más grandes basquetbolistas de toda la historia, ¿no? Miren, es importante, a los ojos de Dios, fuiste honorable, eres honorable, serás honorable y de gran estima. Incluso dice el Señor, daré hombres por tu vida. Dios ha dado primeramente a nuestro Señor Jesús, su sangre preciosa, pero te ha dado bendición, te ha acercado este mismo mensaje, ¿verdad? El Señor hace que de mi garganta ronca yo tenga la convicción, y así Dios te va a enviar mujeres y hombres
por amor a ti, porque quiere que tú te dejes de ver como te han visto. ¿Saben por qué traigo esta camisa? Porque esta camisa es de Disneylandia. Así que dejen de estar, ay pastor, qué colorcito se pone. Si no es que me la quiera poner, es que necesito dar este testimonio. Cuando yo era niño, chicas y chicos que están aquí, había un programa de televisión que patrocinaba a Chaparritas el Naranjo. Era Futbolito Bimbo y salía Genaro Moreno y el Pecas y a veces también Chabelo. Y el Pecas salía y ponían una fotografía del castillo de Disneylandia y decía, amiguitos, vámonos a Disneylandia, y te ponían fotografías de ese lugar tan bonito, ¿no? Vámonos a Disneylandia, solo llama a este número y te inscribimos y te vas con nosotros, con Genaro Moreno, el Pecas y Chabelo, Chaparritas el Naranjo, no tienen comparación. ¡Toin! Y yo de niño así, viendo, y yo me acuerdo que le decía, mamá, mamá, llama. Y mi mamá, ay, no tengo pila en mi cel. No, no es cierto. No es cierto. No, tampoco. Pero mi mamá, yo me acuerdo que decía ella, ay, hijo, pues ¿de dónde? Ve a la esquina con Chimino, llama. Y decía mi mamá, ay, a lo mejor ya no hay lugares. Y de repente decía el Pecas, todavía tenemos lugares, como si estuviera oyendo el ingrato. Y mi mamá, es que mira, problema es que a veces va mucha gente, es incómodo. Mejor acompáñame al mercado. Y yo, no, yo quiero ir a Disneylandia. Bueno, ahora pues valoro tanto. Yo decía, ¿por qué mi mamá no va a la esquina, llama y nos vamos, no? Pues ella sabía. Olvídate de los dólares, la visa. No teníamos ni tarjeta de la leche, de la Conasupo. ¿Y de dónde iba a sacar mi mamá una visa? Y yo ahora lo pienso, pero cuando llegué ahí a Anaheim y miré el castillo que yo veía en esos ojos de niño, dije, gracias, Señor, porque ya no soy ese niño que no tuvo, ese niño que ni siquiera debía soñar con un regalo así, ¿no? Y entrar allí con mis hijos, con mis nietos. Cuando mis hijos eran chiquillos los llevé a Disney, pero de Orlando. Pero yo quería ir al de Anaheim, en California. Primero, pues porque soy de por allá. Y segundo, porque ese era el castillito que el Pecas nos ponía y nos hacía ilusionar. Piensen cuántas cosas así están en su alma. Y lo digo porque la segunda cosa que Dios quiere es que seamos libres y libertos en Dios. Ustedes dirán, pastor, ¿no es suficiente con decir libre? Es que depende. Libre es alguien que es liberado, ¿sí? Pero liberto es alguien que tenía cadenas y que es liberado. ¿Ven? Es una de las distinciones. Entonces, el liberado es alguien que, bendito sea Dios, tuvo una vida como la de ustedes, bonita, una infancia agradable, que tuvo un camino, pues, vamos a decir normal. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un papá, una mamá, unos hermanitos y gracias a Dios nunca faltó nada? No con lujos, pero sí con lo suficiente. Pero hay otros que tuvimos una vida difícil porque quizás papá ya no estaba, porque quizás había enfermedad en mamá,
o porque había una pobreza, comparación, discriminación, juicio de los demás. Y Dios no es Dios solo para los que tuvieron una vida normal. Dios es Dios también para los que tuvimos una vida que si nos ponemos a platicarla, créanme, nos echamos a llorar aquí. Pero no estamos aquí para llorar. Estamos aquí para decirle, Señor, qué hermoso tu palabra. Dice que si yo fui llamado siendo esclavo, eso no tiene por qué permanecer. Yo puedo ser liberta en el Señor. Y si fui un niño mirando en una televisión al Pecas, a Genaro Moreno, que se iban a Disney y jalando la falda, la mamá, llama. No tengo por qué ser ese niño siempre. Puedo llegar un día por la bendición de Dios, pararme frente al castillo de Disneylandia en Anaheim, entregar mi boleto electrónico y entrar, y mucho más, si entonces volteo y miro a hijos o a nietos que ya no van a suspirar, al menos no por eso, que pueden realizar esas ilusiones. Para eso debemos vivir y para eso debemos agradecer a Dios. Miren, pedí que estuviera el maestro Iván, porque si dan la vuelta a la hoja, y les aclaro, porque cuando vieron la hojita por dos lados dijeron, ándale, nos vamos de aquí como un 2 de la tarde. No. Los tiempos se respetan, así que no se preocupen. En la hojita, atrás, viene lo que voy a hablar con los graduados en la cena. Parte de lo que voy a hablar con ellos. Solo quise que ustedes lo vieran. Porque la palabra de Dios dice que a veces, quizás, el seguir siendo niños es lo que nos impide las bendiciones de Dios. Por eso yo les digo una y otra vez, que no jueguen con eso de que, ay, pastor, es que es mi niña interior. No hagan eso. Eso es psicológicamente, es un proceso morboso y autodestructivo. Si yo apapachara a ese niño que solo podía suspirar en la pobreza por ese viaje, ¿saben lo que estoy haciendo en mi vida? Estoy reduciendo lo que Dios ha hecho en mí y lo que Dios puede hacer en mí a aquel niño que fui yo. No, dile adiós a esa niña. Guarda gratitud por esos años, abrázala, pero dile, yo me voy a la vida que ahora Dios me da. Y cuando tú dejes ese pasado atrás, cumplirás lo que dijo el Señor, dejando lo que es de niño. Miren, el señor que ven allí en la fotografía se llamó y se llamará por toda la vida Jim Marshall. Y quiero que miren el amplificador que está aquí sobre el escenario. Ahí está un amplificador Marshall que por la gracia y misericordia de Dios nos fue acercado. Para mí, cuando lo recibimos, supe que Dios nos confirmaba que Él quiere que seamos como iglesia, como Jim Marshall. Y les voy a contar por qué. Música, maestro. No me tientes más, porque siento de inmediato correr por mi chamarra de cuero con estoperoles, mi bisoñé de copete, y vámonos, cómo no, a rockear.
Bueno, el maestro Iván nos va a ir dando ejemplos del amplificador Marshall. Para los que nos gusta la música, el amplificador Marshall es y será por siempre icónico, pero ahora quiero que escuchen. El que lo creó, el que lo llevó adelante fue Jim Marshall, el señor que ven ahí. Pero escuchen bien, él tuvo que dejar lo que era de niño. Y oigan por qué. Y quiero que cada joven que está aquí lo escuche como un desafío de parte de Dios. Él, cuando tenía 5 años, contagió tuberculosis, 5 años de edad. ¿Y saben qué sucedió a los 5 años de edad? Que sus huesitos se le hicieron de papel. Y Jim Marshall tenía a los 5 años de edad sus huesitos de papel, no podía sostenerse. Para mantenerlo tuvieron que forrarlo con yeso. 5 años de edad, como una armadura. ¿Saben cuántos años estuvo así en el hospital? 9 años. Cuando salió a los 14 años, su papá, que había sido boxeador, le dijo: hijo, tienes que pelear. En el nombre de Dios tienes que luchar. ¿Saben qué escolaridad tuvo Jim Marshall? 2 semanas de escuela. Ni primaria, elementary school, not high school, nada. 2 semanas. Dime qué hace un jovencito con 2 semanas de escolaridad y sus huesos de papel. Su papá le dijo: tienes que luchar, y le propuso una cosa: aprender a bailar un baile como tipo tap. Y el sonido de sus pies luchando por mantenerse le fue dando un regalo de Dios. No tanto. No tanto. Ahí sí, para que veas. A eso ya no lo resisto. A ver. No, es que, oiga, no, yo escucho eso y hagan de cuenta ustedes escuchan el No rompas más mi pobre corazón. O sea, sientes luego, como pararte y vas al centro de la pista. ¿A poco no es cierto? Bueno, muy bien. Él, con el tap, que no se llama tap, pero es un tap, un tipo de baile tap, ¿saben que él recibió de regalo de Dios? Un oído musical. Y él empezó a tocar la batería. Claro, porque ahora que tenía que ejercitarse con el sonido, se desarrolló su inteligencia musical. Y dando clases de batería, puso una tienda de guitarras. Y teniendo la tienda de guitarras, llegaban los guitarristas y él sentía que les faltaba algo. No, déjame, tomen en paz. Entonces, eso que oyeron, ¿le faltaba al señor Iván o no? No, sí le faltaba algo. Y él empezó, hay algo, es un sonido, es como si lo tuviera en mi mente. Es como si estuviera en mi mente. Y él empezó a trabajar con un amigo trabajar con resistencias eléctricas hasta que logró eso. ¿Y saben? Jimi Hendrix, Jimmy Page de Led Zeppelin, Eric Clapton fueron guitarristas que usaron ese amplificador. Y hoy el maestro Iván, un aplauso.
Gracias, maestro Iván, gracias, muchas gracias. Vete a pedirle perdón a Dios. Pásenlo al cuarto de oración, por favor. Bueno, pues gracias, maestro Iván. Pero vean cómo lo hizo un niño, dejando lo que es de niño. Ese es el punto. Si tú vives encerrado, esclavizado, esclavizada, encerrada en lo que fuiste de niña. Es que pastor, bueno, ya ve que usted decía de Chaparritas el Naranjo, no tienen comparación, Toin. Pero sabe una cosa, yo tuve una experiencia muy dura con X, Y o Z. No estoy minimizando lo que tú viviste. Solo te digo que para Dios no hay imposibles. Y Eclesiastés 3:15 dice que Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Entonces, puedes quedarte con tu niña interior. Yo ahí estaría. No pudimos ir a Disney. No pudimos ir porque no teníamos ni siquiera teléfono. ¿Ven? La otra es, pero Dios está ahora conmigo y su palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Jim Marshall murió honrado con la más alta distinción del gobierno de Inglaterra, incluyendo el premio de la reina. La reina de Inglaterra le entregó a Jim Marshall un premio, el premio de la reina, que ese se reserva solo para personas muy grandes. Él fue un niño con tuberculosis, 9 años en el hospital, con los huesitos de papel. Para mantenerse tuvo que tener esa armadura de yeso, Para poder medio caminar tuvo que aprender a bailar, es decir, luchando con el dolor, como nuestros jóvenes aquí, que sienten en la espalda, los ojos ya se les cierran y siguen trabajando por un proyecto en la escuela para lograr una beca. Muchachos, Dios no es injusto para olvidar su trabajo. Graduados que están aquí, Dios no es injusto para olvidar tu trabajo. Tal vez un profesor no te lo supo reconocer. Tal vez incluso tus padres un día pudieran decirte, pues hijo, era tu deber, mi amor, y no te feliciten. Pero Dios no es injusto para olvidar tu trabajo. Eso dice la Biblia. Dios no es injusto para olvidar tu trabajo. Ahora, aquí el tema es, pero si tú sigues esclavo a la niñez, ¿qué hacemos? Miren, vean la guía de predicación bíblica. ¿Qué promesa hizo Dios? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una realidad que se niega y al negarse aprisiona más, porque algunos saben cómo nos hemos refugiado de la tristeza del pasado, negándola. Nos encontramos a alguien de esos que andan viendo cómo le ponen limón a la herida y te dice, oye, ¿y qué ha sido de tu ex? No, ese es limón con chile piquín, Miguelito, ¿y cómo se llama el otro polvo? Chamoy. Todo eso en la herida. ¿Y tú, mi qué? Mi ex. ¿Me creerás que no me acuerdo ni de su nombre? Ay, todos los chiquillos llevan el nombre. ¿Cómo que ya no se acuerda de su nombre? Yo entiendo, o sea, si tú lo niegas, entiendo que duermes más tranquila. ¿Sabes qué me preocupa? Que un día acabe uno hablando solo. ¿Sí? De tanto negar la realidad. Es que, ¿qué dicen? ¿Que yo era de Peralvillo? No, de Peralvillo mi hermana Dina, que está allí, miren, ponte de pie.
No, ponte de pie. Ah, no, ya estabas de pie. Está bien, está bien. Bueno, ahí está mi hermana, la más pequeña. Y ellos sí, yo tuve la bendición de que a mí me tocó el tiempo de vacas gordas de mi papá y vivíamos nosotros en la Condesa. Y luego a veces me decía, quiero que veas a tus hermanos de ahí para que no olvides que tú eres cosa aparte, ¿no? O sea, vean qué bonito. Pero si les sigo así, un día encuentran al pastor hablando solo, ¿no? Pues entonces van a ir por allá y tú, ya perdió la razón el pastor. Pues sí, tanto vivió negando, inventando historias para no enfrentarse al dolor. Dios no quiere eso. Vean al pueblo de Israel, lean ahí. Dice que el Señor les estaba diciendo, yo los puedo hacer libres. Y dice San Juan 8:33, ¿ya lo ubicaron? Es la cuarta lectura. San Juan 8, ¿no qué? Sí, San Juan 8:33 le estoy diciendo. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? A mí cuando lo leo digo, no, de veras la negación puede llegar o llevarte a la locura. ¿A la locura? Como hace cuenta algunas de tus cuñadas que ya te salen con que estuvieron en el extranjero. No sé si les ha tocado alguna que estudió en el extranjero. Dice, señora, ¿esta de dónde? Pero sí puede ser que ya se le estén yendo las cabras al monte, en verdad. No, sí, no crean que miren, la psicosis se produce por 4 factores. 1, un consumo de algo externo que afecte al cerebro. 2, por un traumatismo, o sea, un golpe puede ser, ¿no? 3, por un desarrollo de algún tipo de enfermedad que dañara al cerebro. Y la 4 es por una exposición constante del yo a la frustración, al dolor. Y tú me puedes decir, pastor, ¿y por qué cree que vivo negando? ¿Por qué? Porque me duele. Pues sí, y si algo te duele, ¿qué tienes que hacer? El Señor dijo, al médico solo van los enfermos. Y si tú y yo tenemos un dolor, pues hay que venir con Dios en lugar de vivir negándolo. ¿Qué dijeron los judíos? Léanlo. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad tú? Y el otro le dijo, sí tú, no hemos sido esclavos de nadie. No, un egipcio que hubiera estado, no se bota de risa. Estuvieron 400 años de esclavos de nosotros. Que hubiera estado un asirio, se bota de la risa. Ustedes eran nuestros esclavos. Un babilonio, un caldeo, se bota de la risa. Bueno, no fueron esclavos de los aztecas, nomás porque quedábamos lejos. ¿Y qué decían? No hemos sido esclavos de nadie. En ese momento, ¿de quién estaban siendo? No esclavos, pero sí súbditos de los romanos. O sea, no hubo imperio que no los sometiera. ¿Por qué decían no somos esclavos de nadie, no hemos sido esclavos de nadie? Porque vivían negándolo, ¿no? Negarlo no ayuda en nada, solo posterga las cosas. Tú debes venir con el Señor y decir, Señor, tu palabra bendita dice que si fui llamada siendo esclava, yo soy liberta en ti. Y si hay un dolor, ya hablando en serio, si hay un dolor, si hay una tristeza, si hay un recuerdo amargo de la infancia, entrégalo al Señor. Dile, Señor, eso a mí me lastima. Y ¿sabes? La mejor forma de curarlo es pedir a Dios que Él te permita en esa misma necesidad mirar la gloria de Dios. Y cuando tú veas, por dar ese ejemplo, el castillito de Disney en Anaheim y veas a tus nietos junto a ti
y los abraces y pases con ellos el torniquete de la entrada, en ese momento sabrás que dejaste lo que era de niño. Eso dijo San Pablo. Cuando era un niño, pensaba como niño, pero hubo un día en que dejé lo que era de niño. Hay que dejar lo que es de niño. Gene Marshall dejó lo que era de niño, denle la vuelta. Ya se acabó. Vean cuando era un baterista, hasta coquetón, chéquenle la miradita. Si ves que tu marido hace unos ojitos así, le pones ahí un correctivo. Ahí véanlo, a Gene Marshall, muy coquetón ya como baterista. No se imaginaba, aunque era un gran baterista, pero no se imaginaba lo que iba a venir, Él no iba a ser un baterista, él iba a trascender los siglos, porque en verdad, Gene Marshall, los amplificadores Marshall, siempre serán recordados como esas cosas que el ser humano inventó y que trajeron revolución en el mundo entero. Y era un niño con tuberculosis, con 2 semanas de escuela, 9 años en el hospital y sin poder ponerse de pie. ¿Qué hizo? Dejó lo que era de niño. Y eso tenemos que hacer. Ahora mismo yo te invito a que tú le digas en este momento: Señor, yo no quiero que la sombra de ese dolor me prive de tus bendiciones. Puse un comercial para anunciar este mensaje que dice: la distancia entre lo que anhelas solo depende de lo que estás dispuesto a dejar atrás. Porque mientras vivas en ese pasado, atormentándote, juzgándote, doliéndote, mirándote como lo que fuiste, sí, porque sí lo fuimos, pero ya no lo somos. Mientras tú vivas esclava de ese pasado, de esa niñez, hasta de la maldad de esas personas o de esa persona. Si hubo esa persona te hizo daño, sí, te hizo daño. No permitas que te siga haciendo daño y mucho menos permitas que haga daño hasta tu descendencia. Porque mientras tú vivas como una mujer apocada, temerosa, depresiva, o un hombre depresivo y temeroso, sin duda la descendencia va a tener consecuencias. Los padres tuvieron el dolor en los dientes. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevan el dolor en los dientes. Eso decían los judíos. El Señor dijo: ya no se dirá más eso. Los hijos vivirán una vida libre en el Señor. Pero esa libertad depende de ti. Deja lo que es de niño. En este mismo momento cierra tus ojos y dile: Señor, en el nombre de Jesús, permíteme dejar atrás, Señor, eso que tanto me dolió. No permitas que siga viviendo como esa niña. Cuando tu palabra dice: dejé lo que es de niño. Cuando tu palabra enseña que si fui llamada siendo esclava, ahora liberta soy en Cristo. Porque tu palabra me enseña que tú rompes las cadenas, que si el Hijo me da libertad, seré verdaderamente libre. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, recibo tu libertad. En el nombre de Jesús, recibo tu libertad. Dile: Señor, entrego en el nombre de Jesús ese dolor, esa tristeza.
No soy más esa niña. No soy más ese niño. En el nombre de Jesús recibo la vida nueva, la vida abundante que tú, Señor Jesús, me ofreces. La vida abundante por la que tú derramaste tu sangre. La vida abundante por la que tú fuiste a la cruz, Señor bendito. Recibo esa vida nueva y me dispongo en el nombre de Jesús a vivir esa vida nueva. Y si tengo que pelear, luchar, brincar, saltar con dolor, como lo hizo Jim Marshall cuando era un muchachito bailando tap para fortalecer sus huesos, dile: Señor, así haré en tu nombre. Dame la fortaleza, permite que no me rinda y que, Señor, un día te honre dando testimonio de que tu palabra es verdadera. El que en Cristo fue llamada siendo esclava o esclavo, es liberto en el Señor. En el nombre de Jesús te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile gracias al Señor. Gracias, Señor bendito.